revelado, increíble humillación a un dueño oculto de la marina que te sorprenderá en 30 segundos. El sol brillaba intensamente sobre las aguas cristalinas del pequeño pueblo costero de México, pero para Javier, este día traía consigo una carga abrumadora. Con sus 22 años, el mar no era solo su hogar, sino también la fuente de su angustia. Frente a él, la lancha de su padre temblaba levemente en el muelle, cada movimiento replicaba el latir ansioso de su corazón. Desde que el empresario Orlando Mendoza tomó las riendas de la marina local, las palabras insultantes y desdeñosas resonaban en su mente. Para él, Javier era solo un peón, un niño sin futuro, y eso alimentaba una desesperación que lo arrastraba hacia un abismo de dudas. Mientras remaba, repitió las enseñanzas de su padre: el mar siempre devuelve lo que le das. Pero, ¿y si no era suficiente? Pensar en el concurso de navegación que se avecinaba lo paralizaba, un evento que podría restaurar su familia a su estatus perdido. Sin embargo, la fe en sí mismo se esfumaba. ¿Qué si pierdo?, se cuestionaba, temiendo no solo el fracaso, sino el desprecio del empresario que los había despojado. En medio de esa tormenta interna, conoció a don Ramón, un anciano capitán que parecía leer su desasosiego a través de los ojos. La perseverancia es el viento que llena tus velas, muchacho, le dijo, y esa frase resonó dentro de su mente, como un faro en la oscuridad. Sin embargo, a pesar de la guía de don Ramón, la presión se intensificaba y la sombra de Orlando se cernía sobre él. La incertidumbre lo devoraba. ¿Sería capaz de demostrar su valía? Su cuerpo reaccionaba con tensión, músculos agarrotados y respiración entrecortada, como si cada ola del océano intentara ahogarlo en su propia inseguridad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada día que pasaba, Javier se sentía más acorralado. Peor aún, su mente se tambaleaba entre la esperanza y la angustia. Una mañana, al limpiar las redes con su padre, una revelación impactante lo golpeó. Orlando tenía una conexión oscura con su familia, un secreto que nunca había imaginado. ¿Podría utilizar esa información? La idea le provocó una oleada de energía, sí, pero junto a ella brotó el miedo a la represalia. Enfrentar al hombre que había pisoteado su historia lo aterraba. ¿Qué pasaría si se revelaba más de lo que esperaba? La llegada del día del concurso lo llenaba de una ansiedad inquebrantable. A medida que le acercaba la fecha límite, los ecos de los insultos de Orlando reverberaban en su mente como el rugido del mar en tormenta. La presión de no solo navegar, sino de luchar contra la injusticia lo ahogaba. Javier sabía que no solo jugaba el honor de su familia, sino su propia dignidad. Con el mar como escenario, su historia se gestaba en un clímax de tensión. La batalla más grande de su vida estaba a punto de comenzar, y con cada ola que rompía, Javier se preparaba para enfrentarse no solo a su rival, sino también a sus propios demonios. El día del concurso se presentó como una tormenta, no de lluvia, sino de sentimientos colisionando en el interior de Javier. El cielo se veía despejado, pero su corazón estaba cargado de nubes oscuras. La rutina de preparar la lancha le proporcionaba una sensación momentánea de normalidad, un refugio temporal ante la presión creciente que lo oprimía. Sabía que cada tornillo, cada vela, estaba atada a sus sueños y miedos en igual medida. Las voces de los competidores resonaban en el aire. Sus risas y charlas despreocupadas contrastaban con la ansiedad que martillaba su mente. ¿Y si Orlando está aquí? ¿Y si me ve? Era el mantra que repetía, como si temer a su presencia lo mantuviera alerta y a la vez inmóvil. Ante esa realidad ineludible, respiró hondo. Era el momento de canalizar sus miedos en determinación. En un rincón del muelle, observó a don Ramón, quien lo miraba con una mezcla de confianza y esperanza. Javier entendió que podría aprovechar aquel momento no solo para demostrar su habilidad en el mar, sino para liberar toda la carga que llevaba sobre sus hombros. La idea de fallar ya no era una opresión, se transformó en una motivación renovada para navegar hacia la libertad que tanto deseaba. Mientras se dirigía hacia su lancha, tomó una decisión crucial: no iba a dejar que el miedo lo definiera. Con cada remada que daba en su mente, superaba un obstáculo. Era más que un simple concurso,
Era su oportunidad de reivindicar su historia, la de su padre y la del pueblo que había construido con tanto esfuerzo. Al poco tiempo de largar velas, el viento sopló a su favor. Aquel mar que había temido se convirtió en el espejo de su determinación. Sus movimientos eran estratégicos, cada giro calculado, cada maniobra una declaración de su espíritu inquebrantable. La sensación de control se apoderó de él. En esos instantes de navegación, lejos de la mirada crítica de Orlando y de las voces que lo menospreciaban, se sintió más vivo que nunca. Sin embargo, en pleno desarrollo de la competencia, un giro inesperado sucedió. Cuando tomó un ángulo que le permitió una ventaja, notó que se acercaba a Orlando, quien remaba con una técnica casi depredadora. El hombre parecía encarnarse en la desconfianza y el poder que había ejercido durante años. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. En ese encuentro estaba la representación de todas sus inseguridades y todas las sombras que había enfrentado. Mientras Orlando lo miraba, la competición se detuvo para Javier. En ese instante, el tiempo se elongó y cada segundo cobró un peso descomunal. Lo que había anticipado como una derrota posible se transformó en una confrontación cara a cara. ¿Qué haría? La respuesta no venía en palabras, sino en la sensación que acumulaba en su pecho. Decidió que no se dejaría intimidar. Sus pensamientos fueron claros: el temor solo tiene poder si se lo permites. Con renovada ferocidad, se dedicó a concentrarse en su navegación, ignorando el aura de amenaza que irradiaba Orlando. Avanzando en el recorrido, sabía que de esa competición no solo dependía su futuro, sino también la liberación de un espíritu que había estado contenido durante demasiado tiempo. La llegada a la meta no solo significaría la victoria, sino la revelación de la verdadera esencia de Javier. Pero aún había algo en el aire, una inquietante revelación que lo acechaba mientras las olas lo impulsaban. Una corazonada inquietante lo paralizó momentáneamente. La presencia de Orlando ya no era solo un reto físico, ahora sentía que había una jugada mayor en curso. Esta fue solo la primera batalla, se dijo mientras miraba fijamente hacia el horizonte. Pero había algo más, algo oscuro y secreto que aún tenía que desvelar. ¿Cuál sería el verdadero costo de esta victoria? Al final, todo lo que había aprendido y enfrentado se agolpaba en su mente, dejando una pregunta que retumbaba con fuerza: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar por el recuerdo de su familia y la verdad que estaba a punto de descubrir? Javier sintió como el viento silbaba a su alrededor, un recordatorio constante de que la acción debía ser rápida y decidida. El mar, aunque imponente, parecía un aliado providencial. A medida que sus manos se aferraban al timón, su mente empezó a despejarse entre la confusión de la competencia y los recuerdos de su pasado. Cada ola que surcaba no solo era un reto físico, sino también una oportunidad de confrontar sus demonios internos. A medida que se adentraba en el recorrido, Javier se dio cuenta de que las ansias de vencer a Orlando se entrelazaban con la necesidad de entender su propia identidad. Las expectativas familiares pululaban en su mente, la imagen de su padre, forjador de una vida en el mar, se superponía con cada remada. ¿Cómo podía reclamar su legado si se dejaba arrastrar por el miedo? Esa duda no solo marcaba su navegación, moldeaba su esencia. Un crujido sordo interrumpió sus pensamientos. La lancha vibró bajo su mando, y una mirada furtiva hacia atrás confirmó su mayor temor. Orlando estaba cerca, a escasa distancia, como una sombra, persiguiéndolo con la perseverancia de quien no conoce la derrota. Era más que un competidor, era un símbolo de sus propias inseguridades. Sin embargo, Javier decidió no ser sincero solo con el miedo. Se concentró en cada movimiento, como si la técnica de la navegación le enseñara no solo a maniobrar la lancha, sino a superar sus fracturas internas. La competencia no solo pusieron a prueba sus habilidades como marinero, sino que se convirtió en un viaje introspectivo. Mientras sus labios se secaban por la sal y su cuerpo luchaba contra el esfuerzo, las dudas comenzaron a desvanecerse. En esos momentos de pura acción, Javier se dio cuenta de que la confrontación con Orlando representaba una batalla simbólica por su autonomía. El trueno de la multitud se convertía en música de fondo, en ese eco lejano que cada vez parecía menos amenazador. Con cada zancada en la dirección que deseaba tomar, sanaba un poco más de su ser. Si el concurso era un estadio de la lucha, se preguntó, ¿por qué no verlo como una celebración de su resistencia? Así logró transformarse de un simple competidor a un guerrero en busca de su propia verdad. Las olas, que antes eran ominosas y aterradoras, comenzaron a responder a su mando con una alineación elegante en sus direcciones. Era una danza. Cuando giró nuevamente su cabeza, Orlando disparó hacia él, pero esta vez no sintió el pavor en el estómago, sino una aceptación.
Reconoció al hombre como una parte de su historia que, aunque dolorosa, también era necesaria. Entre más lo veía avanzar, más se convencía de que las comparaciones y los temores no podían definirlo. De repente, una serie de pensamientos y revelaciones lo inundaron como una ola repentina. Se dio cuenta de que la victoria significaba más que llegar primero a la meta, se trataba de conectar con su propio propósito. Acababa de desplegar un budismo de transformación personal, iluminando las sombras de su pasado. Ya no era sobre Orlando, sus burlas, ni el rencor. Era una búsqueda interna por la aceptación y el autoconocimiento. Sin embargo, mientras la línea de meta se acercaba, un giro inesperado del viento le hizo tambalear. La lancha se precipitó en un momento de caos controlado. Su posición era ahora precaria. Los recuerdos de lo que le había traído hasta este punto se convirtieron en una advertencia. Aún había algo más, algo que no podía ignorar. La meta era solo un paso más, pero se sentía una verdad a punto de ser desvelada. ¿Lograría mantener el rumbo y, en el proceso, descubrir el verdadero significado de su lucha? La presión se volvió más intensa y la meta parecía más que un desafío físico, era un grito de auxilio de su propio ser, esperando salir a la luz. Mientras navegaba en esas aguas turbulentas, una sensación se apoderó de él, algo crucial estaba a punto de revelarse, algo que cambiaría no solo el rumbo de esa carrera, sino el curso de su vida por completo. La inestabilidad del timón era un eco de su propia inseguridad. Javier luchaba no solo contra la fuerza del viento, sino también contra esa voz interior que, en ocasiones, susurraba dudas paralizantes. Las olas, que antes parecían rivales, se convertían en sus aliadas, cada una guiando su despertar. No podía permitir que una racha de viento lo desestabilizara, debía permanecer firme, tanto en la lancha como en su vida. Mientras mantenía el rumbo, se dio cuenta de que el precipicio de la derrota y la victoria no existía solo en el contexto de la competición. Era una metáfora de su propia existencia. Pese a los recuerdos que lo atormentaban, sentía como la adrenalina lo impulsaba hacia adelante, como si ese mismo flujo de energía le permitiera despojarse de las cadenas que lo ataban a su pasado. La competencia dejó de ser una mera lucha, era un momento de redención. El desafío de Orlando había evolucionado en su mente. No era simplemente un competidor, era un reflejo más complejo de su lucha interna, el deseo de aprobación, la añoranza por un padre ausente y su propia capacidad para redefinir su valor. Cada zancada que daba en el mar se sentía cada vez más como un acto de declaración hacia su propio valor. A medida que avanzaba, la determinación se intensificaba, cada golpe de viento se transformaba en un canto a su voluntad. No obstante, una sombra de inseguridad aún se cernía sobre él. Aún en su progresiva aceptación, la sombra de la duda lo asaltaba. ¿Era suficiente solo navegar? ¿Podría enfrentarse a su propia vulnerabilidad una vez cruzada la meta? Al girar la cabeza, se dio cuenta de que Orlando estaba a su lado, más que como un adversario, como parte de la fórmula que lo llevaba a la gratificación personal. La lucha jamás había sido contra él, había sido contra su propia percepción de lo que significaba ser un hombre hecho y derecho. Mientras el lineal horizonte se acercaba, Javier comprendió que no sería la victoria física lo que marcara su éxito, sino el aprendizaje que presentaba cada oleada. Apuntaba a la meta con una filosofía renovada. Las inseguridades no desaparecían, pero al mirarlas de frente, las transformaba en peldaños de crecimiento. El timón se estabilizó en sus manos, una sinfonía de movimientos controlados. Con cada maniobra, Javier se redescubría. No solo navegaba hacia la victoria, navegaba hacia la revelación. Esa tensión interna comenzó a calmarse. El verdadero desafío estaba en liberarse de la necesidad de ser siempre el mejor y aceptar que su esencia no era la de un fracaso, sino la de un eterno aprendiz. En ese momento de claridad, una resolución vibró en su interior. Él no era definido por la victoria o la derrota, sino por la forma en que respondía a cada desafío. El mar, en su infinita grandeza, lo había enseñado a enfrentar lo desconocido con valor. Las olas solo eran una representación de su vida, en el que lo incierto podía ser aprovechado como un motor de transformación personal. Justo cuando la línea de meta se vislumbraba a pocos metros, la lancha de Orlando realizó un inesperado movimiento brusco, evidenciando su propia lucha interna. Javier lo vio y, ante el espectáculo del desafío, sintió como su corazón latía con fuerza. Era el momento de ofrecerse un regalo, el reconocimiento de que ambos luchaban sus propias batallas, aunque en caminos paralelos. Atraído por esa conexión, decidió que, más allá de la meta, había otra verdad esperando. Una intuición poderosa se instaló en su mente: Orlando podía ser más que un rival.
Quizás era el compañero necesario en este viaje de autodescubrimiento, aunque aún no lo supiera. Al acercarse a aquel punto culminante, la presión del momento aumentó. Sería un instante decisivo donde se definirían no solo sus habilidades como marinero, sino su camino hacia la aceptación de sí mismo. ¿Acaso tomaría la decisión de acercarse a Orlando y entablar una conversación que cambiaría todo lo que sabía sobre competencia y conexión? La meta estaba a la vista, pero su verdadera lucha apenas comenzaba. El rugido del motor de su lancha era música para sus oídos, pero, en ese instante, el clamor interno de Javier resonaba con aún mayor fuerza. Mientras los metros se acortaban hacia la meta, una mezcla de adrenalina y un nuevo tipo de ansiedad se apoderó de él. La cercanía de la victoria era electrizante, pero la posibilidad de conectar con Orlando, de abrir un diálogo que desbordara la simple rivalidad y les otorgara un propósito común, se convirtió en un dilema apremiante. Las aguas agitadas que antes parecían tan intimidantes ahora se sentían como un camino a su crecimiento. Sin embargo, esa inquietud crecía en su pecho. La mirada de Orlando, tan decidida como la suya, lo impulsaba a cuestionar: ¿se atrevería a dar un paso más allá de lo superficial? Podía ver en sus ojos la indecorosa lucha que los unía, ese conflicto sutil que los empujaba a necesitar más del otro en este viaje. La competencia había sido intensa, pero de alguna extraña forma se había transformado en una declaración de intenciones. Consciente de que la línea de meta estaba a poco más de 5 metros, un rayo de claridad iluminó su mente. ¿Podía seguir adelante como si esta carrera fuera la única manera de definirse? Sabía que era mucho más que un competidor, era un hombre en busca de su lugar. Las dudas se amontonaban de nuevo, casi como olas encrespadas, pero esta vez había un destello de fortaleza en su interior. No se permitiría sucumbir ante las viejas inseguridades. Las manos firmes aferraban el timón, reflejando un tipo de control interior que había empezado a cultivar. Esa contención no era solo sobre la navegación, era la aceptación de su propia historia. Por un instante, Javier sintió que la victoria no consistía solo en cruzar la meta, sino en cómo manejaría el silencio que siguiera. La idea de hablar con Orlando, de romper esa barrera entre el rencor y el respeto, lo aterraba y fascinaba a partes iguales. En el último giro, Javier tomó una decisión impulsiva, casi nata. En lugar de seguir a toda velocidad hacia la meta, como cualquier competidor haría, disminuyó la velocidad de su lancha. En el fragor del momento, logró captar la mirada intensa de Orlando. La sorpresa en sus ojos era palpable, revelando un cruce de emociones. El mar se agitaba a su alrededor, pero el mundo de las competiciones parecía desvanecerse. El instante se convirtió en arena movediza, donde el tiempo parecía escurrirse entre sus dedos. Respiró profundamente, apretando el timón con más firmeza, sintiendo como su corazón latía con energía nueva. Si iba a presentar el verdadero Javier, debía aceptar la incomodidad de la vulnerabilidad. Su voz interior, que antes apuntaba a la victoria como un fin, ahora murmullaba sobre la conexión que aún podían forjar. «Orlando», gritó, su voz firme a pesar de la inercia de la carrera. «Necesito hablar contigo». El rival, que ahora se convertía en un posible aliado, desvió la mirada de la meta, turbado por el giro inesperado de los acontecimientos. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de que había hecho un cambio significativo. No era solo un paso hacia la conversación, era un paso hacia la redefinición de sí mismo. Así como cada ola lo había guiado hacia este momento, ahora era su propio impulso lo que lo encaminaba hacia una instancia crítica en su viaje. Mientras Orlando se acercaba a la lancha, el mundo a su alrededor se desdibujó. La meta, que antes representaba el objetivo final de competencia, ahora se desvanecía en la lejanía. El verdadero desafío se había presentado, y Javier se sentía listo para confrontar sus miedos más profundos. ¿Estamos listos para hablar?, pensó, consciente de que su carrera aún no había concluido, sino que apenas comenzaba. La atmósfera se tornó densa y electrizante, y una nueva realidad se asomaba en el horizonte. ¿Cómo reaccionaría Orlando ante su visita inesperada? ¿Sería capaz de aceptar el cambio que Javier proponía, y juntos explorar los caminos no navegados de su relación? La tensión en el aire era palpable, mientras él se preparaba para confrontar lo desconocido, dejando la línea de meta como un eco distante. La lancha se balanceaba suavemente sobre las aguas, y cada pequeño golpe contra el oleaje parecía amplificar el latido del corazón de Javier. A medida que Orlando se acercaba, su figura se hacía más visible, y con ella, la incertidumbre sobre lo que venía. Javier sentía que el aire se llenaba de posibilidades, pero también de un temor palpable.
La idea de abrirse a Orlando y revelar sus inseguridades era abrumadora. Recordó todas las veces en que se había dejado llevar por la ira y la frustración, dejando que el orgullo lo guiara. Sin embargo, algo había cambiado en él. Esta vez, comprendía que la verdadera fortaleza radicaba en la vulnerabilidad. Cuando Orlando finalmente se puso a su lado, el silencio se volvió casi ensordecedor. Los dos hombres se miraron, cada uno buscando respuestas en los ojos del otro, buscando el reconocimiento de sus propias batallas internas. ¿Por qué has hecho esto?, preguntó Orlando, su voz era una mezcla de sorpresa y curiosidad. Porque estoy cansado de competir sin sentido. Tal vez esto no deba ser solo una lucha entre nosotros, respondió Javier, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que caía en un muro que había levantado alrededor de su corazón. No solo estaba intentando conectar con Orlando, estaba desmantelando sus propias barreras. Orlando frunció el ceño, claramente procesando lo que le había dicho. ¿Y qué sugieres? ¿Que dejemos de lado la competencia? ¿Qué nos queda entonces? Su tono era escéptico, pero había un matiz de deseo por un cambio, como si también él anhelara algo más allá de las disputas. Tal vez podríamos canalizar toda esta energía en algo productivo, trabajar juntos en un proyecto o algo así. La propuesta salió de su boca casi por instinto. Javier no tenía un plan definido, pero se dio cuenta de que la idea de colaborar lo emocionaba. Se imaginaba a sí mismo creando algo significativo con Orlando, algo que estuviera más allá de su rencor. Sin embargo, esa emoción se vio rápidamente empañada por el miedo a un nuevo fracaso. ¿Cómo podía confiar en alguien que había sido su rival durante tanto tiempo? ¿Acaso no es arriesgado?, pensó, preguntándose si acaso Orlando podría ser un verdadero aliado o si se mantendría en el camino de la competencia. Es arriesgado, lo sé, contestó Orlando, como si leyera sus pensamientos. Pero crecer significa tomar riesgos, ¿no? Quizás hay algo más grande en eso, algo que no hemos explorado por culpa de nuestra rivalidad. Las palabras de Orlando resonaron en la mente de Javier. En ese instante, comprendió que no solo estaba en juego su relación con Orlando, sino también su propio desarrollo personal. Estaba en una encrucijada, seguir atrapado en el ciclo de la competencia o atreverse a redirigir su energía hacia un futuro más colaborativo. Mientras la lancha flotaba en el horizonte, Javier sintió un cambio ante la situación. Había tomado la decisión de no dejar que el miedo lo dominara más. Si fallamos, fracasamos juntos. Pero si triunfamos, pensó con una nueva determinación, una chispa de esperanza iluminando su mente. ¿Qué tal si comenzamos explorando ideas?, sugirió Javier, sintiéndose más conectado a su impulso de crecimiento. La verdadera batalla no era contra Orlando, sino contra las limitaciones que él mismo había criado. A medida que sus miradas se entrelazaban, tanto la adversidad como la posibilidad de una nueva amistad se tornaron palpables. El ambiente era diferente, casi inspirador. Fue entonces que Orlando sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Estoy dispuesto a intentarlo. Pero no será fácil. Y cuando lo es, replicó Javier, sintiendo que cada palabra lo acercaba más a esa versión de sí mismo que anhelaba ser. Con el horizonte como testigo, ambos hombres supieron que estaban a punto de entrar a un territorio desconocido, uno que no se medía por la competición, sino por lo que podían lograr juntos. Sin embargo, esa decisión había traído consigo un nuevo dilema: ¿qué pasaría si fracasaban en esta nueva aventura? La tensión entre él. Deseo de avanzar y el temor a lo desconocido se hacía más intensa. Al final, Javier reflexionó: pase lo que pase, al menos habré dado un paso hacia mi verdad. Pero, al mismo tiempo, cuestionaba en su interior cómo esa decisión podría cambiar no solo su vida, sino el camino de ambos en la comunidad. La incertidumbre seguía vigente, y el nuevo capítulo que se abría era tanto un alivio como una carga. La mañana siguiente llegó con un aire diferente, como si el sol brillara con más intensidad. Javier despertó con un insólito ánimo, la sensación de que su vida había tomado un rumbo inesperado se afianzaba en su mente. Mientras preparaba su café, reflexionaba sobre su conversación con Orlando. La idea de colaborar lo había inspirado, pero había un reto latente, la incertidumbre sobre sus habilidades para llevar a cabo un proyecto conjunto. Con el primer sorbo de café, su concentración se centró en un boli y una hoja de papel. Comenzó a escribir, no solo ideas, sino también sus temores, barreras que había levantado a lo largo de su vida profesional. ¿Qué habilidades tengo que ofrecer?, se cuestionaba. Había dependido en la competencia para obtener éxito, pero ahora debía transformar esa mentalidad. Javier sabía que necesitaba investigar, no solo sobre sí mismo, sino sobre los intereses de Orlando.
Decidió planear una reunión, un momento en el que discutir ideas sin la presión de competir. En su mente, eso representaba un paso hacia su desarrollo profesional, un puente hacia lo que podría ser una asociación. Diseñó un pequeño esquema que abarcaba distintos temas en los que podrían colaborar: ecología marina, innovación tecnológica y desarrollo comunitario. Para él, cada idea era un reflejo de sus intereses, pero también de las posibles sinergias entre ellos. A medida que las horas avanzaban, Javier se sintió inquieto. Había establecido la reunión, pero la duda lo acosaba. No estoy preparado, murmuró mientras miraba su reflejo en el espejo. La voz interna que lo había recriminado tantas veces regresó, recordándole sus fracasos del pasado. Sin embargo, algo había cambiado, ahora quería enfrentar esos miedos. Cada paso que diera hacia adelante era una redefinición de su identidad. No se trata solo de mí, también se trata de crear algo significativo con Orlando. Esa tarde, encontró a Orlando en un café local. Le costó acercarse, pero cuando sus ojos se encontraron, el mundo pareció desvanecerse. En lugar de la rivalidad, sentía una curiosidad casi palpable por conocer sus pensamientos. Javier comenzó a hablar sobre sus ideas, su voz transmitía pasión, pero también vulnerabilidad. Las palabras fluyeron mientras Orlando escuchaba con atención. ¿Qué te hace pensar que esto funcionará?, preguntó Orlando, con una mirada inquisitiva. La pregunta colmó el aire como un desafío. Porque aquí no se trata de ganar o perder, sino de aprender y crecer, respondió Javier, sintiendo la fuerza del momento. Al pronunciar aquellas palabras, notó cómo su inseguridad empezaba a desvanecerse. En ese instante, se dio cuenta de que estaba luchando no solo por un proyecto, sino por una parte de sí mismo que había hecho falta. Orlando asintió, el escepticismo en su mirada se transformaba poco a poco en interés. Va a requerir compromiso. ¿Estás dispuesto a asumir esa responsabilidad? Era un momento crucial. La pregunta implicaba un compromiso, no solo hacia el proyecto, sino también hacia sí mismo. Javier respiró hondo y respondió con firmeza: estoy dispuesto. Con cada palabra, una versión renovada de sí mismo emergía, como una mariposa rompiendo el capullo. Su mente se abría a nuevas posibilidades, pero surgía una inquietud. ¿Y qué pasará si no soy suficiente?, se preguntó nuevamente, aunque ahora con una curiosidad melancólica, mezclada con un destello de determinación. A medida que se adentraban en el proyecto, Javier sabía que enfrentaría previamente sus inseguridades, cada acción se tornaba un desafío personal. El impulso por triunfar se transformaba en algo más profundo, la necesidad de ser íntegro consigo mismo y con Orlando. Sin embargo, entre los planes, había un secreto que Javier guardaba. Una antigua rivalidad familiar resurgía en su mente, un conflicto que podría comprometer lo que acababan de comenzar. Esa sombra del pasado lo acechaba, tenía que decidir si podría superarla o si ésta afectaría su camino hacia un futuro de colaboración. Cuando la conversación terminó, Javier sintió un ligero escalofrío, un indicio de que este podría ser el comienzo de una nueva era. Con el peso de lo desconocido, volvió a su casa, pero no podía dejar de pensar: ¿estoy listo para enfrentar mi pasado y construir mi futuro al mismo tiempo? Un nuevo dilema se cernía sobre él, una prueba de su valentía y crecimiento personal. La semana que siguió se convirtió en un torbellino de emociones y reflexiones para Javier. Sabía que cada decisión que tomara en el proyecto con Orlando podría tener repercusiones en su vida, tanto positivas como negativas. La duda lo acechaba, pero la luz que había empezado a vislumbrar lo impulsaba hacia adelante. Decidió dedicar tiempo a entender no solo sus propias capacidades, sino también las competencias que Orlando podría aportar al proyecto. A menudo, se encontraba escribiendo en su cuaderno, reflexionando sobre las habilidades que había subestimado en sí mismo. Redescubrió su capacidad para mediar y comunicar ideas complejas de manera clara y atractiva. Esa habilidad, pensaba, podía ser el hilo conductor entre sus visiones y las de Orlando. Se sentía cada vez más como un arquitecto de su propio destino. El lunes se concreta una de las reuniones más esperadas por Javier, la primera sesión de lluvia de ideas con Orlando sobre su proyecto. En lugar de concentrarse en el qué y el cómo, Javier decidió iniciar la conversación con el porqué. Consciente de que debía dejar atrás los ecos de la competencia, se centró en construir un ambiente de colaboración pura. Cuando el teléfono de su compañero sonó, el eco de su vibración parecía simbolizar la tensión, pero Javier evitó que ese sonido perturbara su enfoque. ¿Qué te motiva realmente, Orlando?, preguntó, rompiendo el hielo.
A medida que Orlando compartía sus aspiraciones, Javier se percató de que ambos compartían un anhelo profundo de marcar la diferencia. Esa conexión fortaleció su determinación. No se trataba solo de una colaboración, sino de un propósito compartido. Sin embargo, a medida que avanzaban los días, las sombras del pasado de Javier comenzaron a proyectarse nuevamente. La naturaleza competitiva de su familia, su legado de rivales en lugar de aliados, emergió en sus pensamientos. Recordó las discusiones sobre su futuro que había mantenido con su padre, quien siempre había minimizado sus deseos, acusándolo de ser blando. Ahora que estaba a punto de desafiar esos patrones, sentía el peso de la confrontación interna. Seguía siendo ese joven que evitaba el conflicto. Se cuestionaba. Una tarde, mientras tomaba un descanso, decidió profundizar en las habilidades que había dejado de lado por llevar una vida dominada por la competencia. Se dio cuenta de que había abandonado su pasión por la fotografía marina, un arte que había cultivado en su adolescencia y que parecía, en este nuevo contexto, un medio poderoso para captar la esencia de lo que aspiraba a crear con Orlando. Sin embargo, también lo llenaba de miedo. Era un talento que había olvidado compartir incluso con sus amigos más cercanos. Durante la siguiente reunión, Javier se encontraba frente a una encrucijada personal. Terminada la sesión de brainstorming, sintiéndose más seguro de sí mismo, decidió compartir esa pasión olvidada. Orlando, creo que puedo aportar algo más. Hace tiempo que regreso a la fotografía marina, podría ser una forma de darle vida a nuestro proyecto visualmente. La expresión en el rostro de Orlando cambió al escuchar esto. Pero antes de que pudiera responder, el teléfono de Javier vibró con fuerza. Era un mensaje inesperado del pasado que lo dejó helado y le recordó que no podía escapar de lo que había tratado de ocultar. Tu padre quiere verte esta semana, decía el texto. Javier sintió como su corazón se aceleraba, luchando entre la urgencia de enfrentar las sombras familiares y su deseo de avanzar. Decidido a no dejar que el pasado lo dominara, sus pensamientos giraron en torno a la responsabilidad que había asumido con Orlando y el futuro que deseaba construir. Mientras el reloj continuaba avanzando, sintió que cada segundo contaba. La batalla interna se intensificaba, llevándolo a preguntarse si, después de todo, podría demostrar que merecía ser más que un producto de su historia familiar. Sería capaz de enfrentar a su padre y, al mismo tiempo, honrar el compromiso que había hecho con Orlando. El suelo vibraba bajo sus pies, y por primera vez, la incertidumbre mostraba su verdadero rostro. Sin embargo, una cosa era segura: Javier estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría el rumbo de su vida y de su proyecto. Podía afrontar esa encrucijada y emerger como el hombre que quería ser, o la sombra de su pasado volvería a atraparlo. La mañana del encuentro con su padre llegó con una mezcla de nerviosismo y determinación en el pecho de Javier. Frente al espejo, repasó su apariencia. La corbata que había elegido era un símbolo de su esfuerzo por mostrar un lado más profesional, más maduro. Pero ¿realmente era eso lo que necesitaba su imagen, o había ahí una necesidad de aprobación que nunca llegaría? Mientras se dirigía al café donde habían acordado verse, su mente, como un péndulo, oscilaba entre la ansiedad y la resolución. Había decidido que no permitiría que el peso del pasado lo aplastara, que aunque su padre siempre había sido una figura de desdén hacia sus decisiones, había llegado el momento de expresarse. Así, por primera vez en años, se permitió la idea de que la conversación podría no ser un enfrentamiento, sino más bien una liberación. Al entrar al café, el aroma del café recién hecho le dio un pequeño respiro. Observó a su padre, sentado en una mesa, con la mirada ausente y el café enfriándose frente a él. A pesar de la distancia emocional que sentía entre ellos, esa imagen lo golpeó fuerte. ¿Había permitido que su relación se desvaneciera tanto que ya no reconocía al hombre que lo había criado? Javier, dijo su padre al levantar la vista, casi con sorpresa. Era un saludo cortante, pero el tono implicaba más que un mero formalismo. Aquel hombre, que había sido su crítico más acérrimo, ahora era un extraño. Hola, papá, respondió Javier, sintiendo un nudo formándose en su garganta. Se sentó, consciente de que debía encontrar las palabras adecuadas. Sin embargo, las ideas en su mente eran un laberinto. Las primeras intervenciones fueron torpes y superficiales. Hablaron del clima, de proyectos pasados, pero Javier detestaba esa pereza comunicativa. Finalmente, el deseo de sinceridad lo invadió. Vine aquí para hablar de mi vida, sobre el proyecto con Orlando, y sobre lo que realmente quiero hacer. La reacción de su padre fue inmediata. La descalificación estaba a la vista. Esa es una tontería.
¿Desde cuándo te has convertido en un soñador? Las palabras lo hirieron, pero de alguna manera facilitó el aire necesario para poder hablar. Javier respiró hondo. No estoy aquí para buscar tu aprobación, papá. Estoy aquí para hacer lo que amo, para perseguir mi propia verdad. Cada palabra era un acto de confrontación, una batalla no con su padre, sino con la imagen de sí mismo que había llevado durante años. El hijo que busca validación y que solía temer enfrentarse a los deseos personales, observó las arrugas en el rostro de su padre, que revelaban sombras de preocupación, o quizás lástima. Escucha, Javier, no es que no crea en ti. Solo sus palabras se enredaron. Era un momento en el que Javier percibía que había algo más profundo luchando en su padre. Su mirada lo decía todo, había miedo, sí, pero también una tenue chispa de admiración. El capítulo cerró un ciclo curioso, no solo se trataba de la confrontación con su padre, sino del reconocimiento de su propia fortaleza y de las decisiones que había tomado para avanzar en su vida. Los fantasmas del pasado ya no dictaban sus elecciones. Con Orlando, estaba creando no solo un proyecto, sino un legado que podía ser auténtico, pero antes de salir, su padre lo detuvo. Hay algo que necesito mostrarte. Javier sintió que algo más grande estaba por revelarse, y su corazón palpitaba de anticipación. ¿Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría nuevamente su trayectoria? La tensión en la atmósfera auguraba que la batalla entre el pasado y el futuro apenas comenzaba. Javier sabía que estaba en la antesala de una revelación que podría cambiarlo todo. Con el corazón latiendo con fuerza, miró a su padre, quien parecía estar luchando con algo dentro de él. ¿Qué es lo que quieres mostrarme?, preguntó con cierta curiosidad y un leve temblor en la voz. Su padre suspiró y sacó un pequeño objeto de su bolsillo. Era un viejo medallón, desgastado por el tiempo y las vicisitudes de la vida, que había pertenecido a su abuelo. Esto, comenzó su padre, ha estado en nuestra familia durante generaciones. Siempre pensé que era un símbolo de honor, de lucha. Pero también me he dado cuenta de que representa algo más, las decisiones que hacemos en el camino. Nuestra historia está llena de batallas, pero no debemos olvidar que también está llena de oportunidades para construir algo nuevo. Las palabras de su padre resonaron profundamente en el interior de Javier. Durante años había sentido que sus raíces lo oprimían y lo mantenían en un ciclo de competencia y desdén. Ahora, ante esa entrega simbólica, se dio cuenta de que debía explorar su legado desde una perspectiva distinta. El medallón era ahora un símbolo de conexión, un recordatorio de que no tenía que cargar solo el peso de la historia familiar. Su historia podía convertirse en un puente hacia el futuro que deseaba construir junto a Orlando. La carga de su vida no era solo un fardo, podía ser una base sobre la cual edificar algo extraordinario. Mientras su padre continuaba explicando la historia del medallón, Javier escuchaba con atención, sintiendo que ambas partes de su vida, la competencia y la colaboración, finalmente comenzaban a entrelazarse. Esa noche, su mente estaba llena de ideas y posibilidades. No solo tenía un diálogo sincero con su padre, había logrado abrir una puerta hacia su propia autocomprensión. La competencia sensacionalista había desaparecido, lo que había en su lugar era un sentido de pertenencia y de propósito. La conexión con Orlando se fortalecía mientras comenzaban a esbozar planes para el nuevo proyecto que emprendían juntos, porque ya no era solo un esfuerzo individual, sino el compromiso de construir juntos algo significativo. Javier se había dado cuenta de que las habilidades que había despreciado en el pasado podían servirles para colaborar y crear algo que realmente beneficiara a su comunidad. Los días siguientes fueron profundamente transformadores. Javier y Orlando se dedicaron a trabajar en su proyecto con una pasión renovada. No solo tomaron decisiones estratégicas basadas en su experiencia, sino que intercalaron su visión mediante la fotografía marina que Javier había redescubierto. A través de las imágenes, lograron contar la historia del pueblo, sus luchas y sus riquezas, eliminando las barreras que existían entre la competencia y la cooperación. El día de la presentación del proyecto llegó, y el ambiente estaba cargado de emoción. A la espalda de Javier, y sintiendo la energía vibrante de la comunidad, él y Orlando se miraron con complicidad. Se sentía más que satisfecho. Había trascendido sus propios miedos y prejuicios, aliándose con alguien que antes consideraba un rival. A través de esa alianza, la verdadera victoria había comenzado a florecer. Mientras descansaba sobre el mar al final del día, Javier sonrió, sintiendo una satisfacción profunda que solo provenía de conectar con su verdadero yo. El medallón que ahora llevaba colgado al cuello brillaba bajo la luz del sol, reflejando el camino que había recorrido no solo hacia el reconocimiento personal, sino hacia un futuro lleno de esperanza y colaboración.
La historia que había querido evitar se había convertido en su mayor fortaleza. Finalmente, Javier supo, sin lugar a dudas, que había conquistado no solo las aguas de la competencia, sino también los océanos de la autocomprensión. Se había liberado de las cadenas del juicio y de la búsqueda constante de aprobación, estableciendo su propio legado y sintiéndose orgulloso de un futuro donde todos abren su corazón a las posibilidades. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este sorprendente final y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más, su apoyo es vital para seguir creando historias de superación personal que inspiran a todos.